La triste y oscura historia de Romeo y Julieta. Bienvenidos aventureros de la historia. Hoy vamos a desentrañar la trágica historia de amor que ha conmovido al mundo por siglos. Nos referimos a Romeo y Julieta, la obra inmortal de William Shakespeare. Pero deténganse un momento, y si les dijera que esta historia no es solo un relato ficticio, que podría estar basada en eventos reales, abróchense los cinturones porque vamos a viajar a la Italia renacentista para descubrir la oscura verdad detrás de este romance letal. Pero antes, suscríbete a este canal. ¿Ya estás suscrito? Ahora sí, comenzamos. Para entender la historia de Romeo y Julieta, primero debemos situarnos en el tiempo y el espacio. Verona, Italia, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. En aquella época, Italia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado en constante conflicto. Verona era una de ellas, dominada por luchas de poder entre familias nobles que buscaban el control político y económico. Dos de estas familias eran los Montecchi o Montesco y los Capuletti o Capuleto, nombres que aparecen en antiguos registros como dinastías en conflictos. De hecho, el poeta y cronista Dante Alighieri mencionó a los Montecchi en su obra La Divina Comedia, sugiriendo que su rivalidad era conocida. Pero Verona no era solo un campo de batalla entre familias ricas. La ciudad también era un centro cultural y comercial. Su posición geográfica la convertía en un punto de intersección para comerciantes y viajeros, lo que trajo consigo una mezcla de culturas y conocimientos, pero también conflictos por el control de las rutas comerciales. Antes de que Shakespeare escribiera su versión, en el año 1597, la historia de dos jóvenes amantes de familias enfrentadas ya circulaba por Europa. La versión más antigua conocida proviene de un cuento del año 1476, titulado Historia de dos nobles amantes de Masuccio Salernitano. Más tarde, Luigi da Porto escribió en el año 1530 Giulietta e Romeo, situándolos en Verona y estableciendo muchos de los elementos que Shakespeare luego perfeccionaría. En la versión de da Porto, Romeo es un joven soldado que asiste a un baile en casa de los Capuleto, donde se enamora de Julieta. La historia contiene los elementos de la lucha entre familias, el matrimonio secreto y la trágica muerte por envenenamiento. Sin embargo, Shakespeare le dio un giro dramático a la historia, incorporando elementos poéticos, conflictos internos y un destino ineludible que los condenaba a un final desolador. Muchos creen que Shakespeare se inspiró en sucesos reales para escribir su historia. En Verona existe la Casa de Julieta, un edificio del siglo XIII que se ha convertido en un punto turístico por su famoso balcón. Se dice que la familia Capuleto existió y que hubo un romance trágico entre jóvenes de familias rivales. Algunos registros hablan de un caso en el año 1303, en el que dos jóvenes veroneses murieron de manera similar a los protagonistas de la obra. Sin embargo, no hay evidencia sólida que confirme que existieron tal como los conocemos. Aún así, la historia de los amantes desafortunados ha perdurado como un símbolo de la lucha entre el amor y las normas sociales. El amor en el Renacimiento estaba lejos de ser un cuento de hadas. Los matrimonios eran arreglados por intereses políticos y económicos, y la desobediencia podía ser castigada con el destierro o la muerte. En la obra de Shakespeare, vemos cómo los jóvenes desafían estas normas al casarse en secreto, algo que era impensable en su tiempo. Las peleas entre familias eran constantes y, como vemos en la obra, los duelos por honor eran práctica común. Tybalt y Mercucio representaban esta realidad de violencia en la que la reputación era más importante que la vida. En Verona, los duelos callejeros eran comunes y muchas veces terminaban en muertes que afectaban la estructura de poder de la ciudad. Shakespeare tomó todos estos elementos y los convirtió en una tragedia inolvidable. La obra juega con la idea de que el destino es inescapable. Desde el momento en que los amantes se conocen,
hasta su fatídico final. Uno de los momentos más impactantes es cuando Julieta finge su muerte para escapar con Romeo, pero por un fatídico malentendido, Romeo cree que realmente ha muerto y se envenena. Julieta, al despertar y encontrar a su amado sin vida, decide suicidarse con su daga. Esta cadena de eventos refuerza la idea de que el amor y la muerte están entrelazados. A pesar de su mensaje trágico, la historia de Romeo y Julieta ha sido romantizada a lo largo de los siglos. Sin embargo, también ha inspirado un análisis más profundo sobre los peligros de la obsesionada pasión juvenil y la falta de comunicación. En la actualidad, el mito de los amantes malditos sigue vivo en la literatura. Adaptaciones modernas como West Side Story han llevado la historia a otros contextos, demostrando que el amor prohibido sigue siendo un tema universal. La historia de Romeo y Julieta es más que una tragedia sobre el amor. Es un reflejo de una época donde el destino, el honor y la venganza dictaban el curso de la vida de las personas. ¿Es una historia real? Tal vez no en su totalidad, pero sus raíces están profundamente ancladas en la historia. Ahora que conoces la verdad detrás de Romeo y Julieta, ¿sigues creyendo que es la historia de amor más grande de todos los tiempos? ¿O más bien una advertencia sobre los peligros de las decisiones impulsivas? Si te ha gustado este viaje a través del tiempo, no olvides suscribirte a Aventuras Históricas. Dale like y comenta qué otra historia trágica te gustaría descubrir. Nos vemos en la próxima aventura.